Gracias. Ok, vamos a iniciar con nuestra segunda plática antes de continuar con el doctor Lino. Aquí nos va, ay, Franklin nos va a empezar a dar una plática sobre clamidiasis, que la verdad es algo que nos está sucediendo en la actualidad, es un tema bastante importante, que nos dará una plática. Muchas gracias, Franklin, por el apoyo. Gracias, Uriel. Gracias. Bueno, realmente ha salido a colación dentro de las pláticas programadas de Felipe y de Lino, un tema que para la UNO durante este año ha tenido varios cuestionamientos referidas a que qué estamos haciendo como vinocultores en el tema de la clamidiosis o clamidiasis. Y dentro de los programas de trabajo que tiene la UNO existe un rubro que es capacitación y en ese grupo estamos incluidos y particularmente me pidieron a un servidor que tomara un poco el tema de la clamidiosis, a ver qué es lo que podemos hacer. Les comento, yo no soy un especialista en clamidiosis, si acaso tengo una maestría en ciencias en salud animal, en epidemiología, y por ese lado me aboqué a buscar qué es lo que ya se ha hecho en clamidiosis en el país y la importancia que tiene. Y oh sorpresa, tenemos un grave problema en este tema. Realmente no es una plática científica ni nada, es más una plática ahora sí que de productora a productor, eh, con un poco el bagaje sanitario que tengo como veterinario. Y bueno, la clamidiasis también se conoce como aborto enzótico ovino y es generado por una bacteria, que ahí está en la foto de la bacteria, es una bacteria en forma de cocos, gram negativas. ¿Sí, Jael? ¿Qué hace la clamidiasis en nuestras granjas? Lo primero, pues es un aborto ya casi a término. Puede haber nacimientos de crías débiles. En machos puede haber epididimitis, que es la inflamación en una parte del testículo, que es en los epidídimos. Genera también neumonía, artritis, conjuntivitis y por si fuera poco también nos puede afectar a nosotros como personal que estamos en contacto con los animales. Es decir, no es nada más un aborto enzótico, esto generalmente lo vamos a observar pues precisamente en las hembras gestantes, en las hembras adultas, pero la presencia de esta bacteria en nuestras granjas, estoy seguro que nos está ocasionando infinidad de problemas sanitarios que están impactando mucho en la mortalidad o en la ganancia de peso o en el desarrollo de los individuos que tenemos en la granja. La siguiente, Jael, por favor. Bueno, la sorpresa es que para nuestro país, hasta el 2016, de manera oficial, el Senacica la tenía reportada como exótica. Sin embargo, ya se sabía que existía la enfermedad, porque ya se habían hecho algunos pesquisajes y algunos muestreos por algunas instituciones en donde pues se veía que la clamidia estaba presente, ¿no? Hoy por hoy no cabe la menor duda que está presente en nuestro país. Desde el 2016 México ya no la declara como exótica dentro de la región y lo más grave es que no se le ha dado la importancia que tiene. Y realmente es grave porque hasta uno como veterinario muchas veces no considera la clamidiosis como parte del diagnóstico diferencial de los casos que nos presentan a veces los productores. Entonces, ha habido una poca difusión, una poca publicidad acerca del impacto que está teniendo esta enfermedad en nuestro país. Me encontré un reporte lo hizo la gente del IFAP y fue una sorpresa también encontrar por ahí como parte de los autores a doctor Lino, en donde hablan sobre la frecuencia y factores de riesgo asociados a la presencia de clamidia abortus en rebaños ovinos en México. Este artículo se los recomiendo mucho al que lo pueda encontrar libremente en internet. Habla muy bien sobre cómo se realizó este trabajo y voy a hablar brevemente de él solamente para que tengamos un poquito más de conciencia de lo que está ocurriendo o de lo que encontraron en ese trabajo. Desde mi punto de vista, creo que es el trabajo más completo, más serio que se ha hecho en México en cuanto a la clamidiosis. Rael, por favor. Ok, en ese estudio, en ese primer estudio formal que se hizo, eh, se muestrearon 7 estados: Sonora, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas. Y bueno,
Se hizo un tamaño de muestra de acuerdo a la metodología para detectar la enfermedad. Se consideró una prevalencia en su momento que se desconocía, pero bueno, para hacer un trabajo de investigación se tiene que tomar una referencia. En aquel momento se pensó que pudiera ser que la clamidiosis tenga un 5% de prevalencia en el país. Y en base a este tamaño de muestra, tuvieron unos resultados bien importantes. Y eso fue general, ¿eh? En prácticamente todos los estados se comportaron de la misma forma en relación a la presencia de la clamidia. Aproximadamente el 30% de los rebaños que se muestrearon tienen clamidia. O sea, ya de plano la tenemos presente más que fundamentado, ¿no? Y aproximadamente dentro de ese rebaño, dentro de esas muestras que se tomaron, el 10% de los individuos está infectado con clamidia, lo está demostrando en los anticuerpos. De ahí que ya tenemos de alguna manera una proporción o una probabilidad de que todos los problemas que estamos encontrando en nuestras granjas, ya sea por abortos, por crías débiles, por artritis, por mastitis, por epididimitis, etcétera, pudiera ser que es la clamidia la que nos lo está afectando. La siguiente. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que encontró este estudio? Básicamente fueron 3 factores con un peso estadístico importante. Está presente en las granjas intensivas, es decir, en aquellas granjas que están prácticamente, o rebaños que están en un sistema extensivo, pues no fue tan frecuente hallarlas. Pero en todas aquellas granjas, y quiero pensar que se refiere a granjas estabuladas, con un hacinamiento o con un espacio vital más reducido, o con un contacto más directo, o con una intensidad en cuanto a la demanda, a la reproducción y a la ganancia de peso en los animales, pues está muy enfocada en este tipo de granjas, ¿no? Principalmente lo encontraron en borregas mayores de 3 años, es decir, la frecuencia de los animales positivos a la prueba se daba en borregas de 3 años para arriba y que en ese momento del muestreo estuvieran cargadas. Y cargadas básicamente, ¿no? Eso no quiere decir que una cordera destetada o de 3 meses o que un macho o que un semental no diera positivo. De alguna manera tenemos que comprender un poco la biología de la enfermedad. Posiblemente en las hembras gestantes mayores de 3 meses, las condiciones para que la clamidia se multiplique dentro del animal y por ende busque la puerta de salida, que es a través del aborto o las descargas vaginales, ayude a que su nivel inmunitario tenga más presencia de anticuerpos y que la prueba lo detecte con mayor frecuencia. Por eso, de alguna manera, vamos a encontrar siempre en borregas mayores de 3 años gestantes y en sistemas intensivos, animales positivos a clamidia, pero igual pueden estar infectados animales jóvenes de sexo indistinto. En base a esto, ¿cuál es la importancia de la clamidiosis en la actualidad? En definitiva, es necesario revalorizar esta enfermedad. Es necesario que la consideremos seriamente, la posibilidad de que en nuestros rebaños esté circulando la clamidia, porque ya tenemos el respaldo científico de un centro de investigación y ya tenemos la demanda de otros países que para poder exportar pie de cría a ellos, consideran o preguntan a México, bueno, ¿qué tú estás haciendo con la clamidia? Porque ellos saben que es un problema general en el pequeño rumiante. Definitivamente, hoy por hoy, la clamidiosis estoy seguro que está generando grandes pérdidas en nuestras granjas y debemos estar conscientes que cada vez, si antes decíamos que debemos ser eficientes, hoy por hoy, definitivamente tenemos que ser más eficientes e ir apagando un poco esas pequeñas candelitas que pueden ir haciendo incendios en nuestras granjas y posiblemente la clamidia sea uno de estos incendios, ¿no? Ya hay métodos diagnósticos disponibles, ya hay diferentes laboratorios. Tengo entendido que algunas personas ya han hecho algún trabajo aquí en Guadalajara con el laboratorio IPRA, el INIFAP ya tiene disponible desde hace tiempo el diagnóstico y seguramente hay otros laboratorios en nuestras regiones que pueden tener disponible el panel para poder hacer los muestreos. En base a esto, la UNO pues plantea un proyecto piloto, más que nada de actualización de la realidad en cuanto a la clamidia, porque si vemos ese panorama, esa investigación que publicó el INIFAP, pues fue del
2019-2020, y hoy por hoy sí nos gustaría saber cómo es que se ha comportado la enfermedad. En base a esto, la siguiente, por favor, se plantea un proyecto piloto para volver a considerar la actualización de esta enfermedad. Este es un proyecto piloto, seguramente va a ser mejorado y va a ser reforzado con información más técnica de los laboratorios que nos van a ayudar o de algún centro de investigación que se acerque con nosotros a trabajar este tema. De entrada, lo que podemos plantear es que a través de todas las asociaciones afiliadas a la UNO, volver a tomar muestras en diferentes granjas en base al proyecto, al trabajo que hizo el INIFAP de granjas intensivas, borregas más de 3 años y que estén cargadas, hacer un muestreo. En este muestreo estamos considerando de primera instancia una recolección de 5,000 muestras, un poco parecido a cómo se llevó a cabo el proyecto de investigación del INIFAP, y se plantea que cada asociación colecte un total de 250 muestras en 15 granjas, aproximadamente un promedio de 16 muestras por granja. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero tener una muestra representativa lo más posible de la distribución geográfica de en donde están las asociaciones. Cada granja muestreada tendrá un cuestionario y una hoja de campo que identifica obviamente la muestra con la reseña de cada animal. El muestreo se dirigirá a granjas intensivas en individuos, borregas gestantes mayores de 3 años, porque ya sabemos que ahí es más fácil poder encontrarla y poder saber si esa granja o sea, tiene infección de clamidia. Y bueno, para la toma de muestras se colectará un tubo sin anticoagulante, 3 mililitros de sangre cuando menos, y se dejará coagular para que suelte el suero, que es con lo que se trabaja en el laboratorio. La siguiente. En el manejo de la muestra, cada tubo de sangre se dejará reposar en refrigeración hasta su completa coagulación y separación del suero. Se deberá centrifugar la muestra para decantar el suero y trasladarlo en un vial para su conservación en congelación hasta su envío al laboratorio. Nos podemos apoyar con escuelas o con laboratorios cercanos, o también lo podemos hacer manualmente, es decir, podemos decantar, si manejamos bien la muestra, podemos sin necesidad de centrifugar, podemos decantar el suero en un vial y mantenerlo en congelación en lo que vamos acumulando en cada asociación, el número necesario para su envío. Una vez que tengamos en congelación todos los viales de las granjas, eh, cada lote de muestras se deberá conservar la relación del cuestionario y su hoja de campo, y al cumplimiento de las 15 granjas con sus 250 muestras, las alícuotas congeladas se enviarán por paquetería al laboratorio de destino, que puede ser un laboratorio que está aquí presente en Guadalajara o puede ser el laboratorio del ENIFAP, en dependencia de dónde se lleve a cabo el proyecto. La siguiente. El manejo de los resultados de los análisis mantendrán su carácter confidencial, obviamente, entre el laboratorio, la UNO y el propietario de la granja. El análisis de la información lo realizará el Comité Técnico de la UNO en coordinación con la entidad de investigación que se tenga. Y bueno, las conclusiones y sugerencias derivadas del análisis serán de conocimiento de los productores e instituciones a la que uno convenga informar. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos, si existe un problema serio, combatirla. Necesitamos, si es necesario, vacunar. La vacuna no está disponible en México. Poder ver la manera de que ya se importe y se empiece a utilizar en, en las granjas, o si es necesario aplicar los tratamientos en momentos estratégicos en la granja para que la circulación de la bacteria sea menor, pues determinar estas estrategias. Entonces, básicamente este proyecto piloto que tiene la UNO en cuanto a la clamidiasis, creo que es la última, ¿verdad? Y bueno, era importante que lo vayamos conociendo y lo vayamos sabiendo porque en breve ya aterrizaremos más información al respecto. Gracias.